Buenas noches, queridos alumnos. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Arrancamos. Como siempre, les pregunto, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, licenciado. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hoy empezamos una nueva semana. Bueno, la última. Esta semana vamos a ver lo que son los medios internacionales de pago. Vamos a ver por qué son tan importantes. Y vamos a terminar con un estudio de la normativa nacional respecto al tema de la bancarización en nuestro país. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Ya tendrían que haber entregado sus... Voy a bajar esto, por favor. Ok. Perdón. Voy a empezar ya a revisar los proyectos que ustedes tienen para irles asignándoles nota. Hay gente que me ha preguntado el fin de semana sobre sus trabajos. Les he ido respondiendo y creo que todos han ido por muy buen camino. Ahora lo que tenemos que hacer es complementar la segunda parte del trabajo, plasmando lo que ustedes han hecho en un informe. El informe está las bases en la tarea número 2, que ya deben estar en la plataforma, y van a tener ustedes el examen hasta el día domingo abierto, ¿no? Desde hoy prácticamente está abierto el examen hasta el día domingo, sobre la base de lo que vamos a ver esta semana, ¿ok? Con eso ya completamos. No se olviden que el viernes vamos a terminar media hora antes. Vamos a dar tiempo a 2 o 3 personas al azar para ver si quieren compartir su trabajo, defenderlo, venderlo. Y yo voy a empezar. Les he dicho, yo voy a empezar con un producto que yo tengo para que más o menos se les dé la confianza para hacerlo, ¿ok? Va a ser todo al azar. Es un tema que ustedes deben presentar en no más de 5 minutos sobre su producto, ¿ok? Bueno, empecemos entonces. Lic, buenas noches. Hola, buenas noches, Katia. Lic, una consulta. Para la presentación del viernes, ¿solamente hay que hacer el informe y le vamos a explicar o No. tenemos que hacer diapositivas igual? Ustedes van a presentar su trabajo en la plataforma. Solo que si a la persona le toca el día viernes hacer una presentación corta y puede vender el trabajo, entonces ya no es necesario que cuelgue su trabajo porque ya tienes una muy buena nota. Y obviamente para motivarlos, les he dicho que adicionalmente va a valer también su examen, ¿no? Entonces, la persona que le toque y realmente haya preparado su producto y lo puede vender bien, ok, ahí ya está matando 2 pájaros de un tiro. Esta semana la va a resolver en 5 minutos, ¿ok? Vamos a ver de acuerdo al tiempo si nos da el chance para hacer con 2 o 3 personas, ¿ok? 5 minutos, no es más. Pueden presentar una sola filmina, 2 filminas, ¿ok? Muy bien. ¿Ok? ¿Qué es la compra-venta internacional, señores? La compra-venta internacional es, digamos que la parte formal de lo que va a plasmar las obligaciones entre lo que yo estoy vendiendo y lo que una persona me está comprando. ¿Ok? Es una herramienta bastante útil desde el punto de vista mercantil y que es asequible a todos los mercados que tengan siempre un contrato. ¿Ok? En el contrato se va a ver algunos temas importantes, pero adicionalmente para poder entender más el tema de los contratos y las responsabilidades, se nos ha brindado lo que son los Incoterm, los términos internacionales de comercio, que también especifican las obligaciones del comprador y del vendedor a nivel internacional, ¿ok? Basados en esa situación, pueden también elaborar estos contratos
que como les digo, es una seguridad formal adicional a la venta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo definimos a este documento importante, a esto que va a plasmar la voluntad del comprador y del vendedor, ¿no? Justamente lo plasmamos primero como un acuerdo de voluntades, ¿no? Una voluntad del vendedor de vender y del comprador de comprar, ¿ok? El que se obliga el vendedor a entregar determinada mercancía, ¿sí? A cambio de que el comprador se obligue al pago del precio. Entonces, es tan sencillo como eso. Un acuerdo de voluntades donde alguien entrega un producto y el otro paga el precio. Sin embargo, se va complicando la situación, no es tan sencilla, pero sí, lo más importante de un contrato tiene que ser estas partes. ¿Sí? Se pueden determinar estos contratos como obligaciones de varias personas, ¿sí? Y debe ser lo suficientemente preciso para que no solamente sea obligatorio, sino sea aceptable, ¿ok? Por eso les digo, cuando tú estás negociando con otro país, tal vez es importante que tú tengas en cuenta lo que son los términos internacionales de comercio, ¿ok? Entonces, básicamente lo mismo, señalamos cuánto vamos a vender, la cantidad que vamos a vender y cómo vamos a traspasar el riesgo una vez que exportemos nuestros productos. ¿Sí? El contrato siempre tiene características, ¿ok? Una característica es que el contrato es consensual. ¿Qué quiere decir? Que expresa el consentimiento de ambas partes. ¿Sí? Por eso se llama consensual. Entonces yo estoy diciendo voy a vender 20 toneladas de chatarra al Perú, ¿sí? En estas condiciones. ¿No? Y el otro dice, yo acepto que estoy comprando chatarra de Bolivia en un precio determinado. ¿Sí? Es bilateral, ¿sí? Porque implica una obligación de ambas partes, ¿no? Ya les he dicho, uno que está vendiendo y uno que está comprando. Entonces, por eso también los acuerdos se llaman bilaterales. Es conmutativo, no porque expresa obligaciones recíprocas. Si uno no cumple, el otro tampoco va a cumplir. Si yo no te doy el producto que yo he pactado, tú no me vas a pagar el precio que hemos convenido. ¿Ok? Y otro elemento importante en el comercio internacional es que sea oneroso. Y cuando yo trabajo con chicos de pregrado, siempre hago la diferencia. No es lo mismo oneroso que lucrativo. ¿Ok? No es lo mismo oneroso que lucrativo. A ver, dame una diferencia. ¿Estás ahí, Wendy? Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Wendy? ¿Cuál es la diferencia entre oneroso y lucrativo? Bueno, no sé, no estoy tan segura, pero tal vez puede ser que oneroso puede ser tal vez un contrato, no que no necesariamente tal vez sea un intercambio económico, tal vez, yo no sé. Y Por ahí, puede ir por ahí. Tal vez, Adriana, nos puedas complementar la diferencia entre oneroso y lucrativo. Creo que oneroso se refiere a mayor gasto, tal vez, y lucrativo es ganancia, ¿o no? Lucrativo es ganancia, definitivamente lucrativo es ganancia, ¿no? Y ese es uno de los elementos que se diferencian. Cuando hablamos de oneroso, es que la mercancía que yo estoy vendiendo tiene un valor, tiene un precio, ¿ok? De ahí a que yo tenga el afán de lucrar, vale decir, el afán de generar una renta,
o sea, después de descontar el costo, es diferente. Es diferente. Por ejemplo, me pueden llegar vacunas de otro país a Bolivia, pero Bolivia está pagando el precio, entonces es un proceso oneroso, pero Bolivia no va a lucrar con eso. ¿Me entienden? Entonces, siempre los contratos deben tener una especificidad de establecer un valor susceptible en dinero o equivalentes de dinero. ¿Ok? Porque ahí viene un concepto muy importante que ustedes van a aprender o lo van a perfeccionar en valoración aduanera, que es el tema del precio pagado o por pagar. Si mi contrato no tiene una vinculación estrecha a un valor comercial o a un valor oneroso, entonces voy a generar, ¿qué cosa? Una duda en la administración aduanera en el momento que yo produzca la importación. Entonces ahí vienen los grandes problemas porque posiblemente la aduana no me crea el valor que yo estoy importando y piense que es mayor. Por eso es tan importante que el contrato tenga este término de ser oneroso. ¿Sí? Los contratos pueden tener libertad de forma, pueden tener bastantes tipos de contrato. No hay un contrato estándar. Lo que sí se ha podido estandarizar es el tema de los 5 TEMS, de los términos comerciales de comercio, que eso es un tema bastante importante que ayuda a que compradores y vendedores puedan generar sus negocios. ¿Ok? El contrato debe tener claro el momento en que hay una traslación de dominio. ¿En qué momento yo voy a transferir el riesgo a mi comprador? ¿Será arriba del buque? ¿Será el llegado al puerto de destino? ¿Será en los almacenes del comprador? Eso va a depender mis Incoterms. Pero lo que el Incoterm señale, vamos a proceder a verificar esta situación. Yamil, tengo una duda, por si acaso ya han llevado Incoterms. No, licenciado, todavía no llevamos Incoterms. No, Perfecto, ok. Es una materia muy interesante que ustedes van a llevar en este diplomado y, como les digo, básicamente trata de los términos internacionales de comercio. Ustedes tienen mucha bendición porque los Incoterms cambiaron el año pasado. Sí, se reformularon, se quitó un Incoterm, se metió otro. Así que realmente la información que ustedes van a tener va a ser la más reciente de este tema de los Incoterms. Entonces es un tema bastante interesante. Hay Incoterms muy conocidos como el valor FOB, ¿no? El valor libre arriba del buque, ¿sí? Donde también tiene que estar en concordancia con el contrato, ¿ok? Y ahí, como les digo, todos los Incoterms, los términos internacionales de comercio, señalan esto, ¿sí? La traslación de dominio, ¿sí? La traslación de dominio respecto a la mercancía que estoy vendiendo. ¿Sí? Los contratos tienen un carácter internacional. ¿Por qué? Porque una de las partes, el comprador o el vendedor, van a vivir en un lugar diferente, que tienen legislaciones diferentes, ¿ok? Y adicionalmente ahí tenemos que también pensar en que la mercancía va a tener un traslado, va a tener un movimiento de un punto 1 a un punto 2, de un punto A a un punto B, ¿ok? Entonces, necesariamente el comercio exterior habla siempre de bienes muebles,
no habla del tema de bienes inmuebles, ¿ok? Por si acaso, yo no puedo vender internacionalmente un terreno, ¿ok? El negocio se hace en Bolivia, ¿sí? Entonces, sí funciona esto para mercancías, no para bienes inmuebles, ¿sí? Veamos los elementos estructurales de un contrato. Primero, tener los elementos personales. ¿Quiénes están formando parte de este contrato? ¿Sí? Está por un lado el vendedor, que tiene un número de identificación tributaria, un NIT, ¿sí? En el caso de Bolivia, ¿sí? Tendrá un domicilio, tendrá un representante legal, tendrá una acreditación del representante legal. Tenemos el comprador, que está en otro país, que seguramente tiene alguna identificación de comercio y que lo habilita para poder importar los productos. Una de las grandes alianzas que se han hecho en muchos países es la formalidad del comercio. Vale decir que para que yo pueda exportar o para que yo pueda importar, debo registrarme ante las diferentes administraciones tributarias, ¿ok? Entonces, en la aduana yo tendré que registrarme en el SUMA. ¿Alguna vez, Adriana, has escuchado del SUMA? ¿Sabes qué es el SUMA? No, Nunca, no. nunca, perfecto, no hay problema. Sí, yo sí. Lo puedo presentar. Talía, ¿qué es el SUMA? Bueno, el SUMA es el portal de la aduana. Yo ahorita estoy como bastante en una despachante, entonces ahí se hacen todos los registros de los clientes que tienen que ver con los productos que están importando a Bolivia. Y ahí también es donde se generan las DUIs, que son las declaraciones únicas de importación, hasta donde. Ahora se llaman DIMS, Declaración de Importación de Mercancías. Exacto. Muy bien, Talía, chismeame, ¿en qué agencia estás? Es agencia González SRL, así que es nueva nomás recientemente. No puedo No, no explicar tengo nada que ver mucho. yo, chicos, por si acaso, no tengo nada que ver yo. Pero interesante, sí, sí. Soy de Cochabamba. Sí, muy bien. ¿Estás en Cochabamba, Talía? Sí, Lice, sí. Qué belleza. Estás más caliente que acá. No tanto, Lice. Ok, les voy a ver, déjenme un segundo. Ahora sí. Les voy a mostrar un poco el Zoom, entonces, sí, para poner en contexto lo que nos dice Talía, ¿sí? El SUMA es el portal de la aduana nacional, ¿sí? Que establece el tema del registro del comercio, ¿no? Entonces, el Sistema Único de Modernización Aduanera, así se lo llama, es un sistema que nos permite registrarnos como operadores de comercio exterior, ¿sí? Seguramente cuando ustedes vean importaciones o exportaciones, seguramente van a ver, tienen que ver este portal porque con esto empieza todo, ¿sí? Donde nos da los requisitos para importadores que son habituales, importadores o exportadores que no son habituales, ¿no? Y nos dan ciertos requisitos. Por ejemplo, voy a ver algunos requisitos para exportadores, ahora que estamos hablando de exportación, ¿no es cierto? Entonces, este exportador, que lo llamamos presencial porque va a ser una persona que recurrentemente va a hacer exportación, sí puede ser una persona natural o jurídica que se puede inscribir como exportador. ¿Qué requisitos necesita? Fíjense, ahí están los requisitos que necesita este operador. Necesita básicamente el certificado de impuestos nacionales, ¿sí? La cédula de identidad en el caso de que sea el representante legal, la matrícula de comercio y fondo de empresa,
el testimonio poder del representante legal y el registro único del exportador o el RUEX, que lo da el CENAVEX, ¿no? Entonces, esos son los requisitos, te indica el sistema cómo registrarte como operador, ¿sí? Entonces, nosotros registramos absolutamente todo. El representante legal, registramos lo que es el contribuyente, el número de NIT, su geolocalización, ¿no? Para poder saber dónde es el domicilio fiscal. Se le abre un buzón tributario. Adicionalmente, se sacan temas biométricos, se le saca una foto al representante legal. Entonces, son una serie de requisitos formales que se van generando en el tema de comercio exterior. ¿No? Eso es un tema importante que también se debe exigir en un tema de los elementos personales. ¿Ok? El momento que yo le estoy vendiendo, tengo que tener seguridad que esa otra persona está constituido de alguna manera en su país formalmente ante los registros tributarios, comerciales, aduaneros respectivos. ¿Ok? Ese es un tema que a veces no le damos mucha importancia, pero es fundamental a la hora de exportar, ¿no? El contrato también tiene que tener un tema de elementos que son reales. ¿Qué son los elementos reales? La mercancía. ¿Ok? La mercancía empezará con una proforma donde yo pedí una cotización formal al proveedor. Tendrá una especificación de cómo viene la mercancía. Viene en pallets, viene en cajas, viene en bolsas, viene en cajones, viene en rollos, ¿sí? Viene en láminas, en cómo viene la mercancía, cómo te estoy pagando para que tú me la des. ¿Ok? Por eso es que cuando tú hables del contrato, tiene que también, yo aconsejo siempre eso, que debe tener las condiciones de embalaje mínimas. Condiciones de embalaje mínimas. Por ejemplo, esta empresa de minería que les he comentado en clases anteriores, tiene el comprador que está en China, solamente le acepta en contenedores el mineral. ¿Sí? Obviamente por el peso, obviamente por el volumen, lógicamente el mineral no puede ir en otro punto. ¿Ok? Se ha exportado, hay una exportación reciente de lo que es carne al Asia, ¿no? Carne de Santa Cruz al Asia, ¿no? Entonces, lógicamente, el proveedor pedirá que la mercancía vaya en un contenedor frigorífico para que conserve cierta temperatura y obviamente la calidad de la carne. ¿Me entienden? Entonces, definitivamente, uno de los elementos reales tienen que estar presentes en el contrato. ¿Ok? Elementos de forma, que son básicamente el tema de las obligaciones del comprador, del vendedor, que ya pueden ser hasta conceptos tipo de acuerdo a los términos de comercio internacional. ¿Sí? Como les decía, los elementos personales es un tema importante, definir el comprador y el vendedor, si están adscritos a un régimen formal de inscripción o tienen un registro comercial, eso es importante, y donde también se va a mostrar algo que lo conocemos como la capacidad de obrar, ¿sí? De conformidad a sus leyes nacionales. ¿Cuándo? Yo soy un importador debidamente registrado ante la aduana nacional, quiere decir que yo soy un contribuyente activo. Por ejemplo, el caso de Bolivia. Un contribuyente activo que yo debo generar importaciones o exportaciones por lo menos 2 a 3 veces al año. Esa es, por ejemplo, mi condición para mantenerme activo.
Porque si no reúno esos requisitos, no puedo exportar. Entonces, esa capacidad se demuestra en el tema de la formalidad de exportación. ¿Ok? De acuerdo, obviamente, a cada legislación de cada país. El Código Civil boliviano establece en el artículo 592 que no pueden suscribir no pueden generar compras quienes administran bienes del Estado, los funcionarios públicos respecto a los bienes que venden en su ministerio y los que administran bienes ajenos. O sea, ustedes vean cómo también hay legislación interna que regula la capacidad de obrar de ciertas personas naturales o jurídicas que especialmente están en funciones estatales. ¿Ok? Los elementos reales ya habíamos visto que estamos hablando de la mercancía, ¿sí? Y básicamente la mercancía va a tener un valor, va a tener un precio, ¿sí? ¿Por qué ha de ser real? ¿Sí? Porque tiene que establecer cantidad, peso, volumen que estamos vendiendo. Y obviamente tiene que soportar una transacción idónea, una transacción verificable. Porque de otra forma estamos hablando de un acto simulado y obviamente ahí ya existen ciertos riesgos, ¿no? Debe ser, por eso, real. Debe ser cierto. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser cierto? Porque el contrato tiene que tener características que lo hagan determinado o determinable. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del precio, ¿sí? Tal vez no se concrete el momento de la celebración del contrato, ¿sí? Sino tal vez posterior, de acuerdo a alguna cláusula que establezca el contrato, ¿ok? Pero por lo menos tiene que tener un precio base. Sigamos en el ejemplo de la minería. Les comento que dice, si el grado de ley, el grado de pureza del mineral es de este rango, el precio tonelada cuesta $10,500. Ya lo estoy diciendo en el contrato. Si el tipo de ley o el rango de pureza del mineral es este valor, la tonelada cuesta $10,500. Si existe un porcentaje menor al 10% de grado de tolerancia, se descuenta un 20% del valor anterior. Si al contrario supera el nivel de pureza aceptado, entonces se aumenta $100 o 5% al valor pactado. ¿Me entienden? Entonces, pues no deja de ser cierto si es que hay algunos ajustes posteriores que se puedan generar en el contrato. ¿Ok? Y Lisette, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Disculpen, no lo entendí muy bien el ejemplo que acabas de dar. No sé si podría... Claro. explicar. Les decía que muchas veces queremos que el contrato tenga todas las características y a veces puede ser que por la coyuntura, por el traslado, por las condiciones en las que viaja la mercancía, puede sufrir alguna modificación. Esperemos que no daño, pero sí alguna modificación de acuerdo a los elementos establecidos en el contrato. Les decía, puede estar determinado por determinar, sí, puede estar en el contrato. Esta empresa minera, les comentaba, que el comprador le dice, tu mineral tiene que tener este nivel de pureza. Si tú cumples con el nivel de pureza, entonces la tonelada que yo estoy comprando cuesta $10,500. Para poder asegurarse de ese grado de pureza, el comprador a la llegada de la mercancía hace una prueba.
manda a un laboratorio una parte de la mercancía arribada para que el laboratorio contraste el nivel y grado de ley de la mercancía. Entonces, si tú ya solo colocaste que cuesta $10,500, puedes haber cometido un error. Sí, porque tal vez él no te quiera pagar por tema del contrato. Pero si ya previamente has acordado con el comprador de que si el grado de pureza no es el pactado y hay un desvío de no más del 20%, se puede rebajar al precio 20%. O si supera el grado de pureza, se puede aumentar un 5%. ¿Sí? ¿Me entiende, Lisette? Entonces, yo estoy dando dentro del contrato ciertas condicionantes que me permiten darle un grado de certeza a mi contrato. O sea, no pongan exactamente como tiene que pasar el contrato. No va a pasar a veces. Es más, se puede jugar con la mercancía, se puede jugar con el plazo de entrega. Se puede jugar con el plazo de entrega. ¿Sí? Decir que la mercancía estará en 25 días en los almacenes del comprador. Pero existe un grado de tolerancia no mayor a 15 días. ¿Me entienden? Entonces, ya estoy dando algunos elementos en el contrato que no lo van a hacer rígido. ¿Sí? Puede ser un poco más flexible. ¿Sí? Y el elemento fundamental de la condición real es que esté evaluado en dinero. ¿Ok? En los elementos de forma tienen mucho que ver con el tipo de contrato, puede ser escrito o verbal. ¿Sí? La gran mayoría de los países establece de alguna manera un uso y costumbre que los contratos sean escritos. ¿Ok? Pese a que hay una libertad de forma, deberían ser escritos más que los verbales. ¿Ok? Más que los verbales. Esto, ¿por qué? Porque cualquier mercancía es sujeta a canales de control. ¿Sí? No se olviden que existen 3 tipos de canales de control en Bolivia. ¿Sí? A ver, Yamil, ¿sabes cuáles son esos tipos de canales? La verdad no, Licen, no conozco. Todavía están fresquitos. Está bien, van a aprender, no te preocupes. A ver, Katia, ¿alguna idea de lo que son los canales de control? No, Lick. No, perfecto. Rojo, verde. Licenciado. Lisette, ¿cómo estás? Bien, licenciado. De lo poco que sé es el rojo y el verde, ¿no? Y el amarillo. Rojo y verde, ok. Es como un semáforo, ¿no? A ver, escuchen bien, y eso les va a quedar siempre, ¿sí? De toda la mercancía que ingresa a territorio nacional, de toda la mercancía que se exporta, ¿sí? La aduana nacional, en aras de fomentar y en aras de hacer eficiente el comercio internacional, por la Ley General de Aduanas, nos permite controlar el 20%. Vale decir que el 80% de lo que sale y de lo que entra en canal verde. ¿Qué quiere decir el canal verde? Como los semáforos, pase. ¿Sí? Canal amarillo quiere decir que la aduana debe hacer una verificación documental de lo que tú estás importando. ¿Ok? Canal amarillo. Y canal rojo tiene que, además de hacer una verificación documental de tu mercancía, debe el técnico aduanero, la persona encargada del despacho, ir a hacer una inspección física que lo llamamos en términos aduaneros reconocimiento físico. Entonces, en los papeles dice, usted está importando tijeras. Ah, ok, voy a ver que sean tijeras. Si son sierras y son sierras eléctricas, eso no está lo que usted está mencionando. ¿Me entienden? Entonces,
para cuando te hacen una revisión documental o cuando te hacen una revisión documental o un reconocimiento físico, es por eso importante que el contrato esté plasmado en papel. No te va a pasar siempre, pero puede ser que tú tengas un canal de control. ¿Ok? Cuando se sortea el canal, Wendy. Ah, sí, esa era mi pregunta. ¿De qué depende qué canal te toca, digamos? Es un tema, primero, aleatorio, segundo, por temporadas de control, ¿sí? Por ejemplo, en febrero, bueno, este año no se va a aplicar, pero nosotros subíamos mucho el canal amarillo y rojo a las telas. ¿Por qué? Por carnavales. En esta época de febrero subíamos un montón los canales a papelería, que eran todos los utensilios de escolares, ¿sí? Porque era bastante el volumen de importación de esas mercancías. En diciembre o en noviembre, porque desde noviembre ya empieza a ingresar, le metemos más canal rojo y amarillo a lo que son juguetes, juegos pirotécnicos. ¿Ok? Entonces, va dependiendo de los riesgos que tiene el tema de las mercancías. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahora los operadores generan lo que se llama una DAM, una declaración anticipada de mercancías, una declaración de mercancías, donde esta declaración anticipada me da los elementos de riesgo a la aduana nacional para ya desde que está embarcando la mercancía darle tal vez un canal de control. ¿Ok? ¿Cuál es la mercancía riesgosa? La que viene de China, la que viene refacturada de zona franca Iquique, ¿no? La que viene de alguna zona franca internacional. Esas son mercancías con alto riesgo. ¿Sí? Eso lo van a explotar hartísimo en esa materia de importaciones y exportaciones que seguramente ya van a pasar dentro de poco. ¿Sí? Pero para ese momento nos va a servir este contratito. Y qué mejor que sea un contrato escrito. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer un sumario, vamos a hacer un resumen de lo que tiene que tener un contrato de compra-venta. ¿Sí? Tiene que establecer siempre una obligación del comprador en entregar mercancías, transmitir la propiedad al vendedor. ¿Ok? Y el vendedor obviamente al comprador. Y el comprador tiene la obligación de pagar el precio de las mercancías. Ese es el sumario de lo que tiene que tener cualquier contrato. Como les digo, podemos sumar elementos reales, elementos formales, que van a enriquecer al contenido del contrato, pero básicamente es el acuerdo de voluntades, la entrega de la mercancía y el pago de la misma. Y es por eso que esta semana vamos a analizar todos los tipos de pago internacional que ustedes podrían aceptar dentro de este proceso. ¿Sí? Obviamente, las legislaciones de otros países hacen que los contratos puedan ser diferentes o que algunas cláusulas no sean acogidas o aceptadas por los compradores y vendedores por la legislación específica. ¿Ok? Sin embargo, basta que estos dos estén en estados diferentes y hablamos de un contrato internacional de comercio, de compra-venta, perdón, pero ahí por eso nos ayuda mucho los 5 terms. Entonces, cuando tú colocas los 5 terms en tu contrato, el tipo de Incoterms, lógicamente ya le estás brindando una seguridad. Para que puedan entender un poquito más estos elementos que estoy mencionando, ¿sí? Vamos a ver. Les voy a dejar una cartillita. De lo que son los 5 terms.
en en este pequeño ejemplo video que se los voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla. Uy. Ok. Entonces, si se fijan, todas esas labores que empiezan a sumarse cuando yo quiero vender o cuando yo quiero comprar un producto de afuera. ¿Sí? Si lo compro en el almacén del vendedor, entonces voy a hacer un ex-work. Si lo quiero llevar hasta el almacén del comprador, va a ser un DDP, ¿no? Y así se van sumando las labores y por eso tienen códigos, ¿ok? Tienen códigos. Esos códigos se los estoy en este momento colocando en el chat para que ustedes los tengan, ¿no? Estos son todos los 5 términos que están autorizados y hoy en día se van usando, ¿sí?
Es muy interesante conocer los 5 terms porque nos permiten elaborar de una mejor manera nuestros contratos internacionales de comercio. ¿Ok? Muy bien. Generalmente los contratos se van a basar en lo que son mercancías de fácil traslado. ¿Ok? Y que no estén atados o que no estén constituidos a algo que tenga que armarse, ¿no? Y esa es la forma más fácil de transportar. Por ejemplo, si yo estoy exportando cerveza, entonces mi unidad de medida es la cerveza, es la lata, es la botella de vidrio que yo estoy exportando. Sí, pero también hay mercancías que son temas de llave en mano o son temas de volúmenes bastante grandes que no necesariamente van a venir en una sola importación o vamos a exportarlo en una sola exportación. ¿Ya? Y las llamamos en la aduana nacional estas unidades funcionales. ¿Ok? Por darles un ejemplo, las plantas de separación de líquidos en Tarija, las que tenemos nosotros en YPFB, el Estado boliviano ha importado toda una planta separadora de líquidos, o sea, una planta industrial separadora de líquidos. La planta está constituida por fácilmente más de 2.500 declaraciones de importación, porque han venido por partes, por pisitas. Entonces, obviamente, en Bolivia se ha armado y se ha puesto en funcionamiento, supuestamente en funcionamiento, dichas plantas. Entonces, ahí necesitamos un contrato mucho más grande, mucho más complicado, pero como les digo, por lo general, siempre las mercancías van generalizadas en algo corpóreo que se puede fácilmente trasladar. ¿Ok? ¿Cómo se va a perfeccionar? Entonces ya tengo los elementos que debe tener mi contrato, qué elementos formales, personales debe tener. Ahora voy dándole un perfeccionamiento a mi contrato. Este perfeccionamiento del contrato siempre viene por un tema de un acuerdo. ¿Ok? Y básicamente lo llamamos el momento de perfección del contrato cuando empieza a surtir un efecto de obligación de parte del vendedor y de obligación de parte del comprador, ¿no? El contrato siempre se entiende perfeccionado el momento en que esté aceptado, ¿ok? Obviamente, mejor si está firmado, pero que tengamos alguna aquiescencia o una manifestación de voluntad del comprador o del vendedor de haber aceptado eso. Nos sirve un correo electrónico, nos sirve una firma digital, por eso es tan interesante el tema de la firma digital, para poder verificar que el que está firmando un documento es la persona correcta, ¿sí? Entonces, el contrato no necesariamente tiene que ir ante un notario de fe pública, no. Tiene que haber una manifestación de la voluntad y con eso es suficiente, ¿ok? Para darle una formalidad previa al contrato, por eso existen las famosas facturas pro forma, ¿ok? Las facturas pro forma es una validez de la certeza del precio que se está cotizando una mercancía en un determinado tiempo. Entonces, yo estoy solicitando que me coticen un producto en cierto tiempo y obviamente eso puede dar pie a una manifestación del contrato. ¿Sí? Dentro de la factura pro forma
Puede haber una contraoferta, o sea, yo cotizo el precio de la barra de construcción en $20. Entonces yo les digo, ¿qué tal si te compro un volumen de más de 50 toneladas? Me puedes rebajar a 18, hay una contraoferta. ¿Sí? Previo al contrato, estos son temas antes del contrato, ¿no? Entonces, si la otra parte acepta, podríamos generar ya el contrato con el precio pactado. Para eso es siempre aconsejable mandar una nueva factura pro forma o tener una factura pro forma actualizada con el precio ya convenido. Ahora, si la empresa compradora tarda en emitir una respuesta, porque siempre van a ver que las facturas pro forma, las pro formas, tienen un cierto tiempo de validez. 10 días, 15 días, 30 días, pero son tiempos que no son muy largos. Entonces, si yo he llegado, o sea, si yo soy técnico aduanero y tú me muestras una proforma de abril, pero tu contrato es de septiembre, puede ser que las condiciones no sean las mismas. ¿Ok? Entonces, la oferta siempre tiene que estar acompañada ¿de qué? De la aceptación. De la aceptación de la otra parte respecto a este tema. Uy, María Lourdes. Salud. Obligaciones, ¿sí? Obligaciones del vendedor. Aquí está obligado, vamos a hacer un sumario, un pequeño sumario de lo que está el vendedor, a poner en disposición del comprador en el lugar, en el momento y en el plazo convenido, ¿sí? Este plazo que entrega debe ser razonable a partir de la celebración del contrato. Por eso es que en el contrato también debemos colocar, entre otros elementos formales, el tema del plazo de entrega, el tema de alguna penalidad en caso de no. ¿Ok? Inclusive, ¿qué pasa si es que llega antes de? ¿Sí? Antes de, inclusive hasta el comprador puede refutar. La idea de los contratos internacionales no es llegar antes, no es llegar después, es llegar en los tiempos convenidos. Ahora, yo sé que es muy difícil hacerlo, es prácticamente imposible, pero tiene que haber para ello un rango aceptable de demora. Demora de 72 horas, demora de 5 días, dependiendo de varios elementos que puedan producirse en el traslado de la mercancía. ¿Sí? Cuando tú entregas la mercancía, debe estar establecida en el contrato en qué condiciones la entregas. Me pongo a pensar que en el caso de los equipos electrodomésticos que se importan, tienen ciertas cláusulas de no estar las cajas dañadas, ni estar abolladas, ¿no? Y el producto debe estar en las condiciones que se establecen. ¿Ok? Entonces, eso se hace una revisión y se va de acuerdo al contrato. Ha pasado que cuando llega la mercancía, se ha visto que la mercancía llega doblada, abollada. En el caso de algunos vehículos, por ejemplo, por el tema de un sacudón en el barco, el vehículo se ha golpeado, ¿sí? Entonces, para eso, en el comercio internacional, uno de los elementos importantes, mis queridos alumnos, que va a blindar todo el proceso, por eso es bien importante desde el momento en que ambas partes están de acuerdo en este contrato, es el tema del seguro. La mercancía, desde que sale de fábrica
hasta que llega a los almacenes del comprador debe estar garantizada. Ahora, ¿quién paga el seguro? ¿Hasta dónde pago el seguro? ¿Por qué es importante un seguro? Eso ya va a depender de los Incoterms, de los términos internacionales de comercio que ustedes puedan proponer. Pero independientemente a quién pague el seguro, la mercancía debe estar asegurada. Sí, debe estar asegurada. Muchas personas pierden grandes fortunas por no asegurar la mercancía. Y la mercancía no es cara, el seguro no es caro, no es caro. Pero cuando te tiene que responder el seguro, realmente es un alivio para la persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de material de construcción, siempre los importadores ferreteros tienen sus contratos de seguro súper rígidos, ¿no? Es más, ganan ellos incluso porque muchas veces el seguro les repone el dinero que correspondería al tema de la mercancía, pero el seguro no puede llevarse las toneladas de fierro que están torcidas. Entonces, la persona que ha importado incluso puede seguir vendiéndolas como material dañado. Pero imagínate que no tengas el seguro, vas a perder mucho dinero por él, ¿ok? Entonces, el contrato tiene que especificar en qué condiciones se entregan. La mercancía se entrega con este porcentaje de pureza, en estas condiciones, en contenedor cerrado, ¿sí? Varios elementos que son importantes. La cantidad, ¿sí? Debe ser la que se pacta en el contrato, ¿sí? Muchas veces existen, no excedentes, pero sí algunas muestras. Y eso, en vez de ayudar o promover, ha perjudicado mucho a las empresas. Nos ha pasado en importaciones que tenemos del Ministerio de Defensa, la Aduana Nacional, que, por ejemplo, para ciertas promociones de militares, se compran sables, ¿no? Sables, más las espadas, que son sables que vienen de China, ¿no? Sables especiales y muy caros. Entonces, los chinos a veces le mandan los 1000 sables que va a importar Bolivia, el Ministerio de Defensa, y le mandan 20 de otra colección para que vean otros productos. O sea, si hacen eso para la aduana, eso es demasía, y la demasía puede ser confiscada. Vuelvo a insistir, en el comercio internacional no es bueno si tú das más. Si tú das menos, estás súper mal visto. Tienes que cumplir lo que dice el contrato. Son 1000 barras, entregas 1000 barras. Son 500 autos, entregas 500 autos. Son 3000 metros cúbicos de gasolina, entrega los 3000 metros cúbicos de gasolina. ¿Ok? De acuerdo al contrato. ¿Ok? Y obviamente que tiene que ver también con el precio. Otro elemento importante es la entrega de la mercancía dentro del contrato, donde tiene que estar el lugar pactado, el lugar donde realmente se va a entregar la mercancía. Y como han visto en el video cortito que les he mostrado, tiene mucho que ver con el tema de los Incoterms, nuevamente los Incoterms, ¿sí? Que van a acompañarlos en todo momento en los términos internacionales de comercio. Dios bendito, quiera que nosotros estemos en la última materia que también la Fundación IDEA me invita a dar, que es liquidación aduanera. Ya los voy a ver a ustedes ya con todos los conocimientos necesarios para ya interpretar lo que son declaraciones de importación, y van a ver ahí cómo en la propia declaración de importación el tipo de Incoterm puede determinar el valor del producto que se está importando. ¿Ok? Entonces, siempre el transporte debe estar contemplado, ¿sí?
para la entrega al primer porteador, ¿no? Hasta que se traslade al comprador, ¿sí? Entonces puede ser que en el contrato establezca quién incluso paga el transporte de la mercancía, ¿sí? Otras obligaciones que tiene es conservar las mercancías, transferir las propiedades de las mercancías al vendedor, ¿no? Y entregar al comprador la posesión pacífica y útil de la misma, ¿no? Hay ciertos elementos donde puede ser que sea controversial la introducción de un producto, pero eso ya tenía que analizarse el momento de la exportación del mismo, ¿no? Alguna barrera, qué sé yo, cultural, social, tributaria, comercial, que no hayamos previsto, ¿sí? Ya corre por cuenta del vendedor, ¿sí? Nosotros teníamos que anticipar eso. Por eso, si el comprador no tiene una posesión pacífica de la mercancía que le estamos vendiendo, ya hay un problema que puede ir en contra del vendedor, ¿ok? ¿Qué obligaciones tiene el comprador? La más importante, a pagar el precio. A pagar el precio en los requisitos fijados en el contrato y obviamente las leyes pertinentes. Este elemento que es fundamental, que es el tema del pago del precio, es el objeto del estudio de esta semana. Vamos a ver cuáles son los tipos de medios internacionales de pago que puedes tú escoger para poder perfeccionar tu venta. El comprador tiene que estar obligado de alguna manera a pagar el precio que estamos pactando, ¿sí? Debe cumplirse en situaciones normales sin necesidad de un requerimiento u otra formalidad que establezca el vendedor, ¿sí? Sin embargo, obviamente esa es la teoría, entonces van a ver que en la práctica pueden existir otros medios internacionales de pago donde terceros, que son entidades financieras, pueden intervenir en el pago correcto del precio, ¿sí? Si ha habido gastos inesperados que no estaban contemplados y están fuera del contrato, deben ser siempre asumidos por el vendedor, ¿sí? ¿En qué momento se determina el pago? ¿Sí? Cuando se ponga a disposición del vendedor la mercancía. Si en el contrato no está establecida una fecha establecida de pago, tiene que ser el momento en que esté a plena disposición. ¿Ok? Y eso nos puede dar un tema de ingreso de conformidad, un correo electrónico, donde nos establezcan que la mercancía ha sido puesta en conocimiento. Ahora, es por eso que el vendedor, como van a ver ustedes, puede, como no tiene una relación de mucha confianza con el comprador, puede inclusive tomar los servicios de una entidad financiera para que pueda custodiar los documentos de exportación que le van a servir de importación al comprador hasta que pague. ¿Ok? Hasta que pague. Un elemento interesante es que el comprador no está obligado a pagar el precio hasta que esté conforme, no hasta que él haya revisado la mercancía, ¿sí? Y obviamente esté de acuerdo al contrato y a las características que se han cotizado de la mercancía, ¿ok? Entonces, siempre tiene que existir una posibilidad de que el comprador pueda revisar, ¿sí? Especialmente cuando se trata de vehículos, especialmente cuando se trata de ciertos elementos que tienen que tener características específicas, bebidas alcohólicas, lociones, celulares que no estén abollados, que no estén dañados, ¿sí? Y también establecer en el tema del contrato
si es que va a haber el tema del peso, ¿sí? O el tema de la característica fundamental. Otra vez vuelvo a insistir con nuestro ejemplo de la empresa minera, donde quizás va a haber las toneladas, pero va a haber el grado de pureza, o inclusive puede ser que cuando la mercancía viaja en estado húmedo, ¿no? El mineral generalmente pasa por ciertas etapas, ¿no? El mineral llega en rocas, el mineral entra a una chancadora y se va pulverizando. De esa chancadora entra a una piscina, en la piscina le ponen químicos donde hacen flotar el tema del mineral. Existen paletas que van sacando el mineral puro de este cilindro. Entonces ahí el mineral sale mojado, entra a los contenedores húmedos, entonces tiene un peso. Como va a viajar a otro país, puede ser que en el trayecto se seque, entonces va a bajar el peso, ¿no? Entonces eso es importante, si voy a tener un grado de humedad, establecerlo en el contrato, ¿ok? Porque eso también va a afectar mi precio, ¿sí? Ya para ir terminando el tema de nuestros contratos, necesariamente los contratos deben establecer el momento, y vuelvo a insistir, el que se va a traspasar el riesgo. ¿Cuándo se va a traspasar el riesgo al comprador? ¿En qué momento? ¿Sí? Si no, un Incoterm no nos va a ayudar, va a ser siempre el momento en que el comprador tenga la posesión pacífica de la mercancía, ¿sí? Que se pongan en disposición, o en caso de que el comprador no esté conforme, ¿no? Establezca o manifieste su inconformidad de la mercancía que ha recibido. Este tema de los Incoterms, por eso les digo, es fundamental y les va a ayudar muchísimo a ustedes en poder sustentar un buen precio, un buen contrato, porque van a ver las condiciones. Estos Incoterms están aceptados casi en todo el mundo, ¿sí? Entonces es mucho mejor hacer contratos en base a los Incoterms, porque obviamente ya la gente está acostumbrada a los mismos. Puedes estar en otro idioma, pero si tú utilizas correctamente un Incoterm, entonces el tema está solucionado. Algo que no quisiéramos hablar, pero sí es interesante y tiene que estar en el contrato, es su incumplimiento. Entonces, alguna causal por lo que el contrato pueda estar incumplido, ¿no? Tiene que existir cláusulas que establezcan el incumplimiento, ¿sí? Entonces, pueden ser ejercidas tanto por el comprador como por el vendedor. Que el vendedor no ha recibido el pago o que el comprador no está conforme con las mercancías que ha recibido, ¿sí? Entonces, podrían existir cláusulas de indemnización de daños y perjuicios de ambas partes, ¿no? Por ejemplo, el vendedor puede establecer un tema de penalidad con un tema de interés si es que hay un tiempo mayor al pactado para el pago de la mercancía, o el comprador puede solicitar que exista una cláusula donde se indemnice por daños y perjuicios porque la mercancía no cumple las características específicas, ¿sí? Tiene que haber una cláusula de exigencia en caso de incumplimiento. ¿Qué va a pasar en caso de que la persona que le he vendido no me quiera comprar? ¿Sí? Ha recibido las mercancías y no las quiere pagar, ¿sí? Entonces, se tiene que establecer alguna acción que se pueda hacer. Y ahí es un poco flaco este tema del contrato internacional,
porque lastimosamente no sabemos cómo son las legislaciones para seguir acciones civiles comerciales en otros países. Por eso es importante ahí los medios internacionales de pago generar otros, con terceros, alguna exigencia establecida para recuperar el dinero. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con el crédito documentario, con las remesa documentaria, cómo ya otras instituciones pueden ayudarnos al pago. ¿Sí? Entonces, obviamente, en el incumplimiento de un contrato, los daños y perjuicios van a ser cubiertos, ¿sí? Siempre conforme a las normas de donde tú quieras cobrar. Por eso es que es muy importante el tema de establecer cuál es la forma de pago que estamos nosotros persiguiendo. Si la relación, y ahí van a ver ya desde el día de miércoles, cómo cuanto más confianza tengas en tu comprador, entonces más flexible es la forma de pago. Cuanto más caro es el producto y menos confianza tengas en tu comprador, obviamente vas a necesitar un tema de pago internacional más complejo. ¿Ok? Respecto a las condiciones de pago, ¿sí? Que ya están más ligadas a lo que vamos a ver desde el día miércoles, que son los tipos, está básicamente el tema de la distancia y la dificultad del cobro. Entonces, cuanto más confianza, vuelvo a insistir, haya con mi comprador, no vamos a necesitar muchas formalidades para el cobro. Cuanto menos confianza exista, el tema se complica más. Pero no porque no haya confianza, vamos a dejar de tener un negocio interesante, ¿no? Entonces, para poder escoger nuestros medios de pago, es necesario que redactemos el contrato con el tipo de pago elegido, ¿no? Entonces, para escoger nuestro pago debemos establecer la confianza entre las partes. ¿Cuán solvente es el importador? Eso tenía que haberse analizado el momento de vender. Por eso es que ustedes están haciendo un trabajo que también dentro de los temas es hacer una investigación del mercado meta donde ustedes quieren vender. La agilidad del medio de pago, no la situación económica del comprador o del vendedor, las comisiones de un medio de pago. Esas son las características que vamos a buscar cuando estamos escogiendo el medio de pago establecido. ¿Ok? Entonces, cuanto más grande es el cobro, cuanto más alto es el valor del producto, necesariamente mi pago va a ser más formal, va a ser mucho más estructurado, pero va a ser más garantizado. ¿Sí? Entonces, esto nos va a garantizar que el comprador cumpla su obligación del pago del producto. ¿Ok? Entonces, para ver los pagos, vamos a empezar ya el día miércoles a establecer cuáles son los mismos. Y lógicamente, como les decía, vamos a terminar nuestras sesiones con un análisis breve de lo que es la normativa nacional respecto a los tipos de pago internacionales. ¿Ok? Señores, ¿alguna pregunta? Hoy los veo un poco dormidos, será porque es lunes, ¿no? Yo tengo una consulta, licenciado. Lisette, ¿cómo estás? Dime. Bien. Bueno, usted comentó sobre al momento de exportar que tiene que estar en el contrato la cantidad exacta para que se está importando o exportando. Y en el caso de muestras, ¿se tiene que hacer otro contrato o en el contrato tiene que indicar que se está enviando muestras y en qué cantidad? Muy buen dato, muy buena pregunta, sí.
tienes que establecerlo y las muestras también tienen que tener un valor. Hay una empresa peruana que vende a Bolivia, ¿sí? Lotes de productos oftalmológicos, pero adicionalmente para poder vender cada producto les da muestras y las muestras tienen un valor. Todo lo que pongas en el contrato tiene que tener un valor. O sea, valor económico, ¿no? Exactamente, por eso hablamos del principio de la onerosidad en los contratos. Y en caso de que, por ejemplo, fuera, porque digamos, una empresa que desea fabricar un producto y del exterior nos mandan la muestra que quieren que nosotras la hagamos, digamos, y cuesta bastante. No, entonces entra esa importación a un valor comercial bajo, no necesariamente es el que tiene que ver, y se tiene que colocar solo como muestra comercial. Sin costo. No hay problema, no, con costos, siempre tienen costo, siempre tienen costo, ¿ok? Otra cosa que van a entender ya más adelante es que hay importaciones de mínima cuantía, no menos de $1,000. Entonces, las importaciones de mínima cuantía son fáciles de extraer y generalmente va a ese tema que son muestras. Ya, ¿Okay? Okay, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya solamente para terminar, si no hay otra pregunta, está Henry. Buenas noches, licenciado. Perdón, María Consultita. Lourdes, por favor. En el caso de que manden igual catálogos de los productos que ellos ofrecen, igual tendrían que estar en el contrato con un costo mínimo también, ¿no? No, en el caso de catálogos, ¿sí? Si te van a mandar catálogos, generalmente los catálogos te lo pueden enviar por courier. Ah, ya. Y esos tienen un valor mínimo, ¿no? Y como te digo, y hasta hay gente, bueno, ya no hay mucho, pero hasta hay gente que lo envía por correo postal, porque está liberado de todo tipo de gravámenes, el correo postal. Solo que tarda un horror, ¿no? Pero generalmente ese tema de los folletos, folletería, de lo que son los catálogos, vienen o con las mercancías, pero ni siquiera lo declaran porque no es un valor alto, ¿no? O no es un tema considerable, o si realmente lo es, lo mandan por courier. Y en el caso de las publicidades que manden las empresas, digamos un pequeño banner, un logo, o sea, algo así. Eso sí debería ir en una factura, pero por courier también. Yo lo metería por courier porque puedes meterlo hasta menos de $1,000, lo puedes ya meter por courier. Bueno, ¿no? Eso es interesante. Banners, logos, adhesivos, todo lo que es branding, lo pueden meter más rápido por aeropuerto, lo pueden meter más, pero que no vaya con la mercancía, porque ahí sí, si te toca un canal amarillo o rojo, como no está manifestado, lo pueden incautar. Sí, porque algunas empresas hasta mandan poleras, chalecos, mandan chompas. Lo que yo siempre aconsejo es todo lo que es branding, vaya fuera de lo que es la mercancía. Está bien. Todo lo que es branding, ¿no? Gracias. De nada, María Lourdes. Ya con eso ya la tengo, María Lourdes. ¿Está Henry? No está Henry. ¿Está Madaí? Sí, presente. Madaí, ha estado calladito hoy día, Madaí. Talía, sí, ha estado. Talía estaba. Dime, dice. Katia, ¿estás todavía? Sí. Muy bien, Katia. Catherine Sarabia. No. Karen Taraune. Nos ha dejado Karen. Y Helen Torres. Tampoco. Muy bien. Ok, hay pocos valientes el día de hoy. El día miércoles nos vemos.
vayan viendo la asignatura de la tarea que les he dado. Y también voy a seguir absolviendo dudas por WhatsApp, por favor, con toda confianza. Y también voy a ir subiendo sus notas de la primera parte y del foro. ¿Ok? Cualquier duda, por favor, al WhatsApp. Señores, que tengan muy buenas Muchas gracias, Lice. Chao, que estén bien. Buenas noches. Gracias, Lice. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Que estén muy bien. Buenas noches, Liz. Buenas noches.